a continuar con esta serie de estudios que hemos comenzado. Recuerde que hemos empezado una serie y vamos a ir al tema número 2. La serie se llama Dios sigue liberando a su pueblo. El tema número 2, tenemos ahí el título: Obedece a Dios con valentía. Obedece a Dios con valentía. Así que vamos, para contextualizar, recuerde que estamos en el libro de Éxodo. Vamos a ir a Éxodo 3, versículos 7 y 8. Vamos a leer. Y dice: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, y estoy al tanto de todos sus sufrimientos. Así que recuerde, el Señor dice a Moisés, esto es algo que el Señor le está diciendo a Moisés, y le dice: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído, ¿qué dice? Sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, y estoy al tanto de todo. Estoy al tanto de su sufrimiento. Versículo 8 dice: por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y el Señor dice a Moisés: tengo un lugar para ustedes. Actualmente la nación de Israel se encuentra en esa tierra, aunque no como Dios quisiera que estuviera. Entonces el título de esta enseñanza es: obedece ¿cómo? Obedece a Dios con valentía. Fíjese, hay muchas mujeres hoy en día que realmente son muy valientes y esforzadas. E incluso me atrevería a decir que más que algunos hombres. Sí, es cierto, ¿no? Usted está de acuerdo conmigo. Hay muchas mujeres que son muy valientes y esforzadas. Aunque por otro lado hay algunas que han ocupado el rol del varón y no está bien que el hombre haya cedido todo esa responsabilidad que Dios le ha puesto al varón. Pero así como hay mujeres valientes y esforzadas, también hay mujeres que al revés que ni se esfuerzan ni son valientes. Pero hoy en día, cuando nosotros miramos en las congregaciones cristianas, se puede ver que el número de mujeres duplica o en muchas ocasiones triplica el número de los varones. ¿Por qué será? ¿Sabe? Porque la mujer tiende a ser un poco más temerosa de Dios. La mujer tiende a buscar más al Señor. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesucristo estuvo entre el pueblo, dice que una gran multitud de mujeres le servían. Entonces, gloria a Dios por esas mujeres que buscan de todo corazón al Señor. Si usted se fija, en cualquier iglesia que usted vaya, va a encontrarse siempre el panorama. ¿Sabe por qué? Porque para buscar de Dios, escuche bien, y para servir a Dios, no es cualquiera. Hay que ser valiente, hay que ser determinado para dejar muchas cosas. Y eso es algo de lo que hoy en día el hombre carece mucho, de valentía. Y cuando Dios no encuentra a esos hombres valientes para llevar a cabo su propósito, encuentra mujeres y ellas llevan a cabo su propósito. ¿Sabes? Vamos a estudiar en esta mañana, con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, acerca de esas cualidades que tienen algunas mujeres que son valientes y llevan a cabo una tarea muy, muy importante, que es la de preservar a los hijos y las nuevas generaciones. Así que los invito, vamos a orar y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría. Señor, dame sabiduría, Señor, en esta mañana, Señor, para poder
hablar a tu pueblo, Señor, conforme a tu palabra y no a las mías, Señor. Oro también, Señor, para que el pueblo que hoy se encuentra en este lugar, Señor, mujeres, hombres, niños, Señor, tengan el entendimiento de que en la predicación no es un tema de entretenimiento, sino que eres tú, Señor, hablando al corazón del pueblo de Dios. Señor, yo sé, Señor, que tú sigues liberando, Señor, que en algún lugar de este planeta, Señor, en algún lugar de este país, alguien está siendo liberado, Señor, porque tú sigues escuchando, Señor, el clamor de aquellas madres por aquellos hijos, de aquellos hijos por aquellas madres, de aquellas mujeres, esposas por aquellos esposos, Señor, y tú sigues orando, Señor. Tú estás al tanto, tú escuchas, Señor, tú ves y tú quieres rescatar a tu pueblo, Señor. ¿Cuántos son pueblo del Señor en este lugar? Amén. Gracias, Señor. Vamos a Éxodo 1:15 y vamos a ver esta historia y luego la vamos a ir escudriñando para que vayamos entendiendo acerca de lo que nos enseña aquí. La semana pasada hicimos el primer tema, que más que nada fue un tema introductorio a todo lo que vamos a estar viendo. Vamos a Éxodo 15 y dice: después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si es bebé ese niño, ¿qué dice? Mátenlo. Fíjese bien cuáles eran las prácticas de aquellos hombres en aquellos tiempos. Un gobernante mandando asesinar bebés. Fíjese bien. Si es un niño, ¿qué? Mátenlo. Así de sencillo. Si es un niño, mátenlo. Pero si es una niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras, ¿qué dice? Temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto? Les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso, lea conmigo, por eso Dios fue bueno con las parteras. Fíjese bien, por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose e hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Él las bendijo. Por eso Dios fue bueno con ellas. Versículo 22 dice: entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río a todo niño hebreo recién nacido, pero las niñas pueden dejarlas con vida. Si se da cuenta, en la historia de la nación de Israel siempre han intentado exterminarlos. Y no es novedad que lo hubiera hecho Hitler, que lo hubiera hecho la Inquisición aquí en España, que los hayan intentado exterminar desde siempre. Eso hace ya muchísimos años que ocurrió por primera vez. Y es que sabe que Faraón es el simbolismo del Satanás. Satanás sabe que de la descendencia de Abraham vendría el Mesías, el Salvador, y por eso quería destruir la generación de los israelitas, para que el plan y el propósito de Dios de redimir a su pueblo no se llevara a cabo. Pero lo que Satanás no sabe es que Dios es todopoderoso y que Él puede convertir aquello que es en mal en bien a aquellos que le temen. Recuerde que este es el pueblo de Dios, el pueblo que Él había escogido, que llevarían su nombre, el cual hoy también somos parte, usted y yo. ¿Cuántos pertenecen al pueblo de Dios? Escuche bien, si usted es pueblo de Dios, déjenme decirle que Dios sabe muy bien lo que ocurre en su casa. Dios sabe muy bien las aflicciones, los problemas que usted tiene, porque ya lo leímos en el versículo, en el capítulo 3:7, dice: yo estoy al tanto de todo lo que sucede.
Entonces usted en su aflicción o allá en su casa, no piense que usted está solo en ese sentido, porque Dios está al tanto de todo lo que sucede, y cuando Dios ve el clamor, la injusticia, va a actuar. Solo debe de ser paciente. Vamos a ver esto con un poco más de detenimiento. Cuando nosotros miramos aquí este asunto de las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua o Púa. Cifra y Fua son dos nombres semíticos que tienen un significado. Una se llamaba belleza y la otra se llamaba esplendor. Ese es el significado de cada uno de los nombres de ellas. Belleza, ¿y qué dije? Esplendor. Fíjese lo que le dice: si es hijo, mátenlo. El rey de Egipto les ordenó que mataran a todos los niños recién nacidos para debilitar por completo o parcialmente destruir el pueblo de Israel. Y todo esto va a tomar sentido cuando vayamos desarrollando esto que sucede. ¿Sabes? Si hay algo que a Satanás le fascina, es destruir familias. Es atacar el núcleo familiar. Y sobre todas las cosas es atacar a los hombres. Desde pequeños intenta destruirlos. ¿Sabe por qué? Porque los hombres tienen el potencial para convertirse en esos sacerdotes que Dios quiere que sean y que ocupen ese lugar. A Satanás no le interesa que los hombres tomen en su lugar, porque son los que mantienen el hogar con más firmeza. Entonces, fíjense bien lo que le dice: si es un hijo, mátalo. Y mire, podemos ver en ese mandato del faraón, ese plan de Satanás de destruir, de odio hacia los judíos a través de los siglos, como un ataque contra el Mesías. Satanás sabía que el Mesías, la simiente de la mujer, el que le heriría la cabeza, que lo dice en Génesis 3:15, hay una profecía que le dice que de la simiente de la mujer vendría aquel que le aplastaría la cabeza a Satanás. Y eso es lo que él intentaba detener a toda costa. Y es exactamente lo mismo de hoy. El enemigo está matando espiritualmente a los niños. Si usted se ha dado cuenta, el enemigo se ha levantado con el colectivo abecedario, y lo que atacan primero es a los niños. Fíjese, lo mismo de hoy, el enemigo está atacando espiritualmente a los niños con sus ideologías, con sus juegos, sus adicciones. Él no quiere que esos niños sean instruidos en el Señor, porque son una amenaza para él si esos niños se llegan a convertir en siervos del Señor. ¿Sabe? Usted solo puede ver a través de las familias, en los hogares, cómo Satanás sutilmente, ¿sabe? La estrategia de Satanás es entrar sutilmente. Él les dijo a las parteras: no, ustedes vayan a los hogares y cuando vean que es un niño, infíltrense en esos hogares y mátenlo. Esa es la estrategia, entrar sutilmente. Y cuando nosotros vemos hoy en día en todos los hogares, ¿qué es lo que reina? Las tecnologías, las distracciones. Hoy en día usted no le puede quitar un teléfono a un niño cuando está jugando, porque ese niño se le va a revelar, o me equivoco. Se vuelven adictos. Entran en esa atmósfera de adicción que son las nuevas modas. Hay jóvenes, niños que ya están cumpliendo una mayoría de que están totalmente tan enganchados a las tecnologías que ya se están como olvidando de la realidad. Hace no mucho, no sé si ustedes vieron una noticia de unos hermanos que la mamá les quitó el móvil o la PlayStation por ahí. ¿Y qué hicieron? La mataron. ¿Se da cuenta? El enemigo ha tomado como rehenes a nuestros hijos. Y esas cosas pueden ocurrir. Déjenme decirle que pueden ocurrir. Pero si usted es pueblo de Dios, no lo puede permitir. Usted debe de controlar la situación. Porque a priori parece que fuera una cosa
sencilla, pero no lo es. Con el tiempo, usted descubrirá que no lo es. Y es mejor actuar antes que después. Nosotros como padres, como vigilantes, las madres tienen que preservar la vida de sus hijos. Cuando usted ve esta historia de estas mujeres preservaron la vida de sus hijos. Y la pregunta es, ¿cómo está la sociedad hoy en día? ¿Cuántas mujeres o madres están entregando a sus hijos a esas tecnologías, a las ideologías? ¿Usted ha visto a estos niños marchando en los colectivos abecedarios disfrazados o motivándolos a que sean lo que no son? ¿O no mira usted esas cosas? Déjeme decirle que hay una influencia demoníaca que quiere destruir la identidad de los varones. Y eso es lo que está ocurriendo. Lo que quería Faraón era destruir a esos varones, pero lo que quiere hoy en día sigue siendo lo mismo. Es destruir la familia, a los niños. ¿Sabe por qué? Porque esos niños le van a causar daño. Cuando nosotros miramos a Timoteo, a ese joven pastor al cual Pablo le dice, acuérdate de cómo tu madre y tu abuela te instruyeron en el camino. Esas mujeres preservaron la vida espiritual de su hijo. Y esas mujeres son un símbolo para todas las mujeres cristianas de cómo deben de preservar la vida de sus hijos. Porque le voy a decir algo. Usted puede perfectamente darle la mejor educación a sus hijos, darle las mejores cosas materiales e incluso que estudien en los mejores colegios, que lleguen a ser los más grandes profesionales. Pero si esos niños, cuando se conviertan en adultos, se olvidan de su creador, de nada le habrá servido. No ha preservado nada. El tiempo pasa, el hombre es como la flor. Un día está y otro día se marchita. ¿Usted se ha visto cuántas mujeres de las que hay aquí les han regalado rosas? ¿Les han regalado rosas así bien bonitas? Y al cabo de un par de días, ¿cómo están? Por muy hermosas que sean, se deterioran. Y ese es el hombre. Nuestra vida delante del Señor es eso. Un día tenemos la fuerza, la vigorosidad y todas esas cosas, pero luego nos marchitamos, nos echamos a perder. Ahora, cuando nosotros miramos en esta historia, no sé si usted se había tomado el tiempo de ver en esta historia esto que hoy estamos viviendo. Es a ustedes, mamá, es a ustedes, padres, a los que les toca, a los que les pertenece la responsabilidad de ver hacia dónde se dirigen sus hijos, preservar la vida espiritual de sus hijos, no dejarlos que se metan en líos donde no se tienen que meter, porque no es el vecino. ¿Quién va a cuidar de ellos? ¿De quién es la responsabilidad de cuidar de los hijos? ¿Es mía? No, es de usted como padre, usted como madre. Y aunque le digan, ay, que mi amiguito, que el compañerito tiene esto, ellos van camino de destrucción, ¿tienen que ir nuestros hijos también? No, sabe, para nuestros hijos, para sus hijos, cuando usted haga el trabajo que hicieron esas parteras de ponerse con valentía y decirle no, usted estará haciendo su trabajo. ¿Usted cree que estas mujeres, escúcheme bien, Cifra y Fua, belleza y esplendor, ¿usted cree que esas mujeres, cuando las mandó a llamar el faraón y se presentaron delante de él sabiendo que habían desobedecido la orden de un rey, no tuvieron que haberles temblado las canillas? ¿No tuvieron que haber tenido miedo? Porque se iban a presentar delante de aquel que con una orden podía acabar con ellas. Pero sabe, es necesario, es más importante obedecer a Dios que a los hombres, pero para eso hay que ser valiente. Porque dejarse arrastrar por la corriente, comprarle todo lo que el niño le pida, la niña le pida y todas esas cosas, entregárselas al mundo, eso lo hace cualquiera. Pero pararse fuerte con valentía para obedecer y andar en los caminos del Señor, eso no lo hace cualquiera. Si no, las iglesias estarían llenas.
Para seguir los caminos del Señor hay que ser valientes. ¿Cuántos lo creen? Pero no con nuestras fuerzas, porque nosotros podríamos estar en la misma condición de los de allá. Es con el poder del Espíritu Santo. Es con la oración. Es con una entrega más devota a las cosas santas, para que el Señor actúe, para que usted se llene de la sabiduría y el conocimiento de Dios. La Biblia, hay algo que enfatiza mucho, y es que le dice a los padres: enséñenles a sus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando se vayan a dormir, cuando se levanten. ¿Por qué? Porque el enemigo vendrá. El enemigo entrará en sus casas sutilmente, en forma de un amiguito, de un compañerito, de una amiga, y así. Y se puede arrastrar a sus hijos. El faraón se infiltra sutilmente a través de las televisiones, las redes sociales y todas esas cosas para destruir la dignidad de nuestros hijos, la dignidad de aquellas jovencitas o jovencitos. Y luego, una vez que las tiene destruidos, ¿qué haremos? ¿Llorar? No. Por eso el título de esta enseñanza es: obedece ¿a quién? Con valentía. Con valentía, porque como le digo, va a necesitar ser valiente para llevar a cabo ciertas cosas. Va a necesitar ser valiente cuando le toca enfrentarse a un hijo adolescente. ¿Sí o no? Porque se van a parar fuerte. Pero no hay que llegar a ese extremo. Usted tiene niños pequeños aún. Mire, no pierda el tiempo. Preserve a esos muchachos, a esas muchachas, porque cuando crezcan, el faraón se los habrá llevado, los habrá tirado al río. ¿Sabe la orden que les da Faraón? Aparte de decirles que los maten, y como no consigue el propósito, dice: tírenlos ¿a dónde? Para que vayan a nadar, ¿usted cree? ¿Ah? Era precisamente para que los devoren los cocodrilos, se los lleve la corriente, y eso es lo que quiere Faraón. Y cuando digo Faraón, ya se entiende de quién estoy hablando, ¿no? Para no hacer alusión. Lo que quiere Faraón es que sus hijos se los lleve la corriente, se los lleven las malos amigos, se los devoren los vicios, que los va a apartar de los propósitos de Dios. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que sus hijos, que nosotros, los cristianos, perseveremos hasta el final, porque un día dice su palabra que nos sentaremos con Él, a su lado, en su trono, como gobernantes. Y eso es lo que Satanás no quiere. Satanás lo que no quiere es que un día nosotros, los que somos pueblo del Señor, cuando usted mira el contexto de esto, usted va a ver que la preocupación de Faraón era que nosotros un día, que el pueblo de Israel un día fuera más fuerte que él. Faraón, escúcheme bien, no le interesa que sus hijos sean fuertes, porque un día se sentarán a la diestra de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Quiero que vaya conmigo rápidamente a Apocalipsis 1:6. Mire, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea, ¿qué? Toda la gloria, el poder por siempre y para siempre. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de nuestros hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de la iglesia? Un reino de sacerdotes. ¿Qué es lo que Faraón quiere? Que la corriente se los lleve y que los devoren todas esas cosas de ideologías, de vicios, de desenfreno. ¿Qué quiere usted? Unos hijos que un día se conviertan en esos reyes. Mire lo que dice Apocalipsis 3:21. Al vencedor le concederé todos los que salgan vencedores. ¿Cómo dice? Se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono.
¿Sabe? Una madre de los apóstoles se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Porque ella pensaba ciertamente que Jesús iba a emprender una rebelión armada y sería gobernante en esa tierra, pero no es así. Esos lugares están ahí establecidos, y déjeme decirle que de entre esos vencedores estarán sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Usted puede tomar la decisión de obedecer a Dios con valentía hoy y empezar a tener conductas diferentes y a tomar el control usted de preservar la vida espiritual de sus hijos, para que un día esos hijos se conviertan en esos reyes y sacerdotes, en esos hombres que anuncian el evangelio, en esos vencedores que se sienten a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. O simple y sencillamente usted se los puede entregar a Satanás para que él se los lleve y los despedace. Esto es muy sencillo. El propósito de Dios es que nosotros tengamos un lugar privilegiado. Apocalipsis 24. También después vi, ¿cuántos dice? Un trono. Vi tronos y los que estaban sentados en ellos, y habían recibido la autoridad para juzgar. ¿Sí se da cuenta cuál es el propósito de Faraón? Que eso no se lleve a cabo, porque llegará un día, escúcheme bien, que muchos de los que están aquí estarán sentados en esos tronos para juzgar a aquellos que decidieron rebelarse en contra del Rey de los cielos. Fíjense bien, después vi tronos y a los que estaban sentados en ellos, y habían recibido autoridad para juzgar, esos reyes y sacerdotes. Y vi las almas de aquellos que no habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia. Fíjese bien, nuestros hijos tienen que ser preparados para no servir a los propósitos de la bestia. Y vi, dice, fíjese bien, y habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca. Usted puede aceptar las órdenes de Faraón y dejar que sus hijos se los lleve la corriente, o usted se para firme con valentía y empieza a actuar de manera diferente. Fíjese bien, dice, su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. ¿Cuántos de esos van a reinar aquí? El propósito de Dios es crear un reino de sacerdotes, de reyes y sacerdotes. El propósito de Faraón es que se los devoren los cocodrilos, se los lleve el río. Y así está. Muchos, escúcheme bien, muchos hijos de cristianos se los ha llevado la corriente. Están en el mundo perdidos, en vicios, en un montón de cosas, ¿sí o no? Muchos hijos de mujeres que desde hace mucho tiempo empezaron a ir a la iglesia, pero ¿sabe qué? No tuvieron la valentía suficiente para preservar la vida espiritual de sus hijos, para guiarlos por el buen camino. Pero bueno es Dios que nos da nuevas oportunidades, ¿cierto? Miren, el palo, como dicen por ahí, no es cuando es grande que hay que enderezarlo, es cuando es pequeñito que hay que ir dándole forma, que hay que vaya creciendo. ¿Cómo? Para arriba, las cosas del cielo. ¿Me estoy haciendo entender o no? Denle un fuerte aplauso al Señor ahí, pues para la gloria que es de Él, y por si alguien está durmiendo. Mire, las parteras obedecieron con valentía. Y es que mire, aparte de que esas mujeres obedecieron con valentía, tuvieron unos beneficios. ¿Sí o no? Porque Dios es galardonador de aquellos que le honran. Eso dice su palabra.
Cuando nosotros vemos entonces que el propósito de Dios es establecernos a nosotros, a nuestros hijos como esos valientes, mire, hay varios ejemplos. Usted puede ver, por ejemplo, a Samuel. Samuel es un ejemplo, cómo la madre preservó a ese muchacho para ponerlo a disposición del Señor. ¿Sabe qué? Cuando Samuel era un viejo ya a punto de morir, dijo que se ponga de pie cualquiera que sea de ustedes, de la nación de Israel, y diga si yo alguna vez he hecho algo malo en contra de ustedes. Qué capacidad, ¿no? Que nuestros hijos un día se levanten y sean tan honorables que diga usted que nadie los pueda acusar de haber hecho algo malo a nadie. Hombres íntegros, hombres de valor que honraron al Señor. Y ¿sabe qué? Dios vio la condición de esa mujer, cómo rogó para que le diera un hijo, pero ese hijo, cuando se lo dio, se lo dedicó al Señor. Preservó a ese hijo para el Señor. Esas son las herencias del Señor. Nosotros queremos que nuestros hijos sean herencia del Señor, pero hay que ser valiente para eso, para instruirlo. Hay que ser valiente, déjenme decirle, para cuando está lloviendo, salir de la cama, ir a la iglesia. Hay que ser valiente para llevar un estudio sistemático. Hay que ser valiente para ir a buscar el alimento espiritual. Hay que ser valiente para llevar a los hijos, porque lo demás es todo relajado. El mundo se relaja, el cocodrilo se los devoran, el río los pierde y así están. Pero Dios va a ser un reino de reyes y sacerdotes de sus hijos, siempre y cuando usted haga lo que hicieron estas mujeres, pararse con valentía. Y no me refiero solo a las mujeres. Yo sé que aquí hay hombres que me están entendiendo también, ¿cierto? Varones, así que entendámoslo. Mire, las parteras obedecen con valentía a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Contéstesela a su corazón. ¿Es usted esa madre que está preservando a sus hijos? ¿O es usted esa madre que los está echando a perder? Es fácil. Lo invito a que cierre sus ojos y se examine usted misma y diga, definitivamente no estoy haciendo un buen trabajo. Definitivamente no he estado haciendo un buen trabajo. Y definitivamente voy a empezar a hacer un buen trabajo. Y Dios ve la actitud de cada uno. Dios ve las decisiones que ha tomado cada uno en su corazón. Dios sabe si usted ha entendido. Dice la palabra del Señor, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Ellas probablemente tuvieron miedo. Y la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debemos de someternos a las autoridades, pero ninguna autoridad está por encima de la autoridad de Dios. Ninguna. Y lo que hayamos hecho mal en el pasado no condiciona a nadie para que haga las cosas malas en el futuro, ¿cierto? Los errores del pasado no tienen por qué repetirse, ni tampoco tienen que repetirse las maldiciones que han acosado a nuestras familias durante muchos años. Que un día usted en su vejez pueda entrar en el salón de su casa con el corazón en paz y decir, mis hijos sirven al Señor. Mis hijos se les ha preparado, el Señor les está preparando un lugar más especial del cual yo podría haberle dado. ¿Cierto? Tener la tranquilidad de que usted sepa de que sus hijos están en las manos del Señor y no en las manos del faraón. ¿Cuántas madres no tienen esa aflicción porque quizás sus hijos, sus hijas están metidas en problemas que no convienen?
¿Mm? A causa de que un día no actuó con valentía. Por eso, fíjese bien, esas mujeres, dice la Escritura, que actuaron con valentía. Y yo sé que aquí hay mujeres que también van a actuar con valentía, ¿sí o no? ¿Mm? Pero fíjese, temieron más a Dios que al mandamiento de Faraón. Lo mismo ocurrió con los apóstoles. Vamos a Hechos 4. Vamos a Hechos 4. Y en Hechos 4 encontramos el relato de cómo estos hombres de Dios llegaron un día ante el concilio en Jerusalén. Mientras Pedro y Juan les hablaba a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, los capitanes de la guardia del templo y algunos saduceos. A causa de que ellos hablaban la palabra del Señor, estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. ¿Cuántos creen que hay resurrección de los muertos? Fíjese, un día, recuerde bien, está establecido que usted y yo moriremos, pero vamos a resucitar, unos para condenación y otros para vida eterna. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Vamos a seguir. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Qué le parece? En una predicación de estos hombres se convirtieron 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Y cuando usted ve en la Escritura, cuando dice sin contar a las mujeres y los niños, es porque en aquel tiempo las mujeres tenían un valor menor y los actores de las Escrituras dejan ver la cultura de aquel tiempo. Las mujeres eran muy poco contadas y los niños también. No sé si usted escuchó una enseñanza que dimos aquí acerca de aclarar ese punto de que aunque la Escritura dice toda la verdad, no es que esa verdad sea aprobada. ¿Sí me hago entender? O sea, si la Escritura dice que alguien asesinó y que hizo algo malo, no es porque Dios esté de acuerdo con ello, es simple y sencillamente que Dios está mostrando todo lo que sucedió. Entonces, podemos ver de sin contar a las mujeres y los niños. Continuemos. El día siguiente del concilio, fíjese bien, integrado por todos los gobernantes, ancianos, maestros de la ley religiosa, se reunieron en Jerusalén. ¿Quiénes estaban ahí? Los más poderosos de ese tiempo, en contra de dos hombres que predicaban la palabra. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. E hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién has hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El nombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de entre los muertos. Escúchenme, lo que le estoy narrando en este capítulo es la historia de dos hombres, porque esto es la historia de la iglesia, que no tuvieron miedo, que fueron valientes. Porque cualquiera se ponía a hablar con esas autoridades de aquel tiempo. Tenían el poder para meterlo a la cárcel o para desaparecerlo. Pero fíjese bien, vamos a continuar. Jesús, a quien se refiere en las Escrituras cuando dice, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado a ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos.
El que no confía en el nombre del Señor Jesucristo y confía en sus propios rollos o en sus propios dioses, dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Continúe. Los miembros del concilio quedaron, ¿cómo? Asombrados cuando vieron ¿el qué? El valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También lo identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Fíjese bien, aquellos que han estado con Jesús, aquellos que tienen una comunión con Dios, se ven. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque son hombres que aunque sean comunes, que aunque no tengan un doctorado ni sean grandes teólogos, son hombres que hablan el evangelio con verdad y con testimonio. Pero lo que le debe de llamar la atención es que ellos vieron, cuando vieron, se quedaron, dice, los miembros del concilio, todas esas autoridades, dice que se quedaron asombrados cuando vieron ¿el qué? El valor. En otra versión pone la valentía. Esa misma valentía que usaron aquellas mujeres para ir a Faraón y para no hacer las cosas que Faraón había dicho que hicieran, esa misma valentía sale aquí en estos hombres. Continúa. Pero dado que podían ver ahí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Continúa. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. Ya voy a llegar al final, hermanos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaron unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén lo saben. Pero para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. El objetivo de estos hombres es el mismo objetivo de Faraón, que no se cumpla lo establecido por Dios. Continúe. Así que llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Escuche bien. Es necesario, dice la palabra del Señor, obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario que hoy nosotros entendamos, ustedes mujeres valientes entiendan que es necesario poner en prioridad unas cosas que otras. Porque Faraón te quiere destruir. Faraón te quiere esclavo. Faraón no quiere que te multipliques ni que tu familia llegue a ser esa nación de reyes y sacerdotes. Pero la decisión está ¿en quién? En cada una de las que hoy se encuentran aquí, en cada uno de esos varones que estaban ahí. ¿Sí se da cuenta? 5,000 almas nacieron de nuevo en la predicación de ese día. Dios quiere preservar al hombre para que se salve. Faraón quiere destruirlos a toda costa. En cualquiera de los casos hay que ser valiente. No fue fácil para esos hombres presentarse delante del concilio y decirle, no. Tú di lo que tú quieras, pero yo voy a obedecer al Señor. El faraón puede decir lo que él quiera, pero ¿usted qué va a hacer? Obedecer al Señor, ¿sí o no? Lo voy a invitar a que se ponga en pie, vamos a ir terminando. Y este es un momento muy importante que usted necesita tener en cuenta. Las Escrituras nos enseñan en Romanos 13 que nosotros debemos de sujetarnos a las leyes, pero no hay ninguna ley a la cual yo me vaya a sujetar que diga lo contrario a lo que dice nuestro Dios.
Si en la palabra del Señor dice que mis hijos son hembras o es un varón, no le voy a poner otro nombre. Si la palabra del Señor dice que debo de obedecerlo a Él antes que a cualquier hombre, ¿a quién vamos a obedecer? A Dios. Y cuando, fíjese bien, lo que usted debe de tener en cuenta, Dios bendijo a aquellas mujeres que habían honrado su nombre y habían sido temerosas. Dios bendijo su nombre y habían sido temerosos. Dios puede bendecirlas a ustedes y a ustedes varones si ustedes se determinan con valentía a seguir a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cierre sus ojos un momento y ahí donde está, dígale: Señor, perdóname porque he fallado. Quizás algunos de sus hijos ya son grandes y ya es muy difícil. No es imposible, porque para lo que es imposible para nosotros, la palabra del Señor dice que para Él no hay nada imposible. Ahora quizás le toca orar, clamar al Señor para que envíe libertad a aquellos que están siendo esclavizados por Faraón. Pero aquellos que usted tiene en su mano, aquellos que usted aún puede preservarle su vida, no los deje que se pierdan. No deje que sus hijas se pierdan. No deje que sus muchachos se pierdan. Sea valiente. Sepa educar a sus hijos. Edúquelos en el Señor. Llévelos al Señor. Él los hará libres y los llevará a ese lugar donde ha prometido que estaremos. De lo contrario, Faraón vendrá. Los cocodrilos se los devorarán. Las corrientes de este mundo los arrastrarán. Y eso no lo creemos aquí. Señor, oro por Señor para que estas mujeres valientes, esforzadas, estas mujeres bellas y esplendorosas que están en este lugar, Señor, que han decidido buscar de ti, Señor, también sean valientes y esforzadas. Que preserven, que cuiden de la vida espiritual de ellas, pero que también cuiden de la vida espiritual de sus hijos. Y a estos hombres que hoy están aquí, Señor, dales esa valentía, como lo dice ahí mismo en Hechos. Oro, Señor, para que le des la valentía a ellos de poder hablar tu palabra, Señor, pero antes tengan un corazón transformado que busca más de ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mujeres valientes y hombres valientes de este lugar. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida semana y bendiga al hermano que tiene a su lado.